A continuación, el próximo ponente será Alfredo Baratas, profesor de Historia de la Ciencia de la Facultad de Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Yanko. Hola, buenos días. Antes que nada, como es obligado, dar las gracias al Consorcio Madroño, dar las gracias también a la directora de la biblioteca de mi universidad, que consideró que podría aportar algo en este foro, y sobre todo darles las gracias a ustedes. Espero, aunque algunas de las cosas que voy a contar las han tratado los ponentes previos, espero que mi aportación les parezca de interés. También les anticipo que va a tener un poquito de provocación intelectual, pero que no admito para la mesa redonda agresiones físicas. Quería explicar sobre esta primera diapositiva el título. Si a los más antiguos seguro que les resulta un poco parecido a un elemento en vías de extinción, la ficha bibliográfica, y quería explicar, en primer lugar, el título que le he dado a mi presentación, sobre la necesidad de la lectura comprensiva y la escritura formalizada. Esto es una pequeña broma. Hace unos años fui vicedecano en mi facultad cuando estábamos en el proceso de verificación de los nuevos grados, en esas aplicaciones tan maravillosas y tan ágiles de funcionamiento que tienen las instituciones públicas. Y había una pregunta que planteaba: ¿y cuáles son los requisitos que le pone usted a sus alumnos para ingresar en este grado? Almudena Guinea, una compañera mía en el vicedecanato ya jubilada, que era el prototipo de sentido común, dijo: aquí basta con que sepan leer y escribir, el resto ya se lo enseñamos nosotros. Y yo, que estaba escribiendo, ¡no lo pongas! Y dije: sí, requisitos. El alumno deberá tener lectura comprensiva, habilidades de lectura comprensiva y escritura formalizada. Eso que, medio en broma, medio en serio, metimos en la aplicación, terminó pasando la verificación de la ANECA y fue publicado así en el Boletín Oficial del Estado, en nuestro título. La pregunta es inmediata. No voy a preguntarme si mis alumnos llegan a la universidad con lectura comprensiva y escritura formalizada. Voy a preguntarme si salen de mi facultad con esas características. Lo que van a ver a continuación, les prometo por mi honor, que es literalmente lo que en algunos casos escriben. Lo que en algunos casos escriben. Yo doy Historia, Enseñanza y Difusión de la Biología en cuarto de grado, o sea, con estudiantes de un nivel ya prácticamente acabando la carrera. Y una de las cosas que les pido siempre es que describan algo. También es cierto que mis alumnos son de ciencias, con la limitación inherente a su capacidad verbal que eso conlleva. Y me da igual lo que describan. Muchas veces les digo que se saquen el teléfono móvil y me describan el teléfono móvil. No necesariamente, si hay alguien que quiere describir un bicho o una planta, lo puede hacer, pero cualquier cosa. El año pasado, un alumno describió un sacapuntas. Y lo siento, voy a ser malo, pero no me he podido resistir. Un sacapuntas es un objeto de utilización cotidiana que sirve para afilar lápices con punta de carbón. Mal empezamos. Porque un biólogo de cuarto me diga que los lápices tienen punta de carbón y no de grafito, ya me empieza a parecer mal. Es pequeño y manejable, no más de 0,5 centímetros de largo y 0,1 centímetros de alto. No solamente que es pequeño, es que es ínfimo. Medio centímetro y 1 milímetro de ancho. Y luego, otra particularidad, es que es plano, es bidimensional. Vale, bueno. Solo se puede usar un lápiz a la vez. Es de acero inoxidable, o de plástico, o de madera, bueno, vale. Y consta de un agujero donde encajan perfectamente los lápices, de diámetro 0,03 centímetros, o sea, 3 décimas de milímetro, para introducir la punta de los lápices. Bueno, por medio, que aunque no lo voy citando, no sé si se van dando cuenta de que no hay una sola coma en todo el texto. En la parte superior tiene atornillado, con un tornillo pequeño, eso es lo que suele pasar con los tornillos, que se atornillan, porque si no, no serían tornillos, una hoja afilada para dar vueltas al lápiz que saca la punta de este y lo afila. Sí, es... Bueno, vale. Esta, de verdad que no es mía, que venía así. En los laterales tiene unas almohadillas grabadas. No entiendo muy bien ese concepto de almohadilla. No por la rata o por el error ortográfico, sino por almohadilla grabada. No sé muy bien lo que es. Pero me parece, para un profesor de biología, extremadamente peor lo que sigue. Dice,
grabadas, a fin de que sea más sencillo cogerlo con el dedo gordo e índice. Si después de 4 años en la carrera, después de hacer zoología, este es el dedo gordo, mal vamos. Y acaba con una reflexión, dice, es muy ligero, de apenas unos 10 gramos. Hombre, si se tiene en cuenta que mide 0,5 por 0,1, es bastante denso. Les juro por menor que esto es un caso real. Con lo cual, lo de la escritura formalizada, ya vemos que vamos regular. Otras veces les pido que hagan presentaciones. Y hubo un alumno que hizo una presentación sobre instrumentos mecánicos de laboratorio. Lo primero es que, por más que les digas que las presentaciones tienen que ser con fondo blanco en letra negra y gorda, es imposible. Te ponen ese tipo de transiciones, esas tipografías que son absolutamente ilegibles. Bueno, lo malo es lo siguiente. Cuando acaba, presenta la bibliografía. Y la presenta así. Una recopilación de direcciones web en las que no hay nada. Vamos, no hay más que el enlace. Ya estoy incómoda, porque les hemos dicho sistemáticamente que tienen que poner el autor, el título, el recurso, dónde está, en qué fecha se consulta, etc. Y no lo hacen. Pero cuando te paras un momento y empiezas a ver qué bibliografía cita, PCE Ibérica. PCE Ibérica es una compañía, una distribuidora de material de laboratorio que tiene en su página web una serie de información, en ese caso sobre un microtumor, pero no parece una fuente de información buena. Las otras dos son impresionantes, SlideShare y monografías. Una versión un poquito más depurada, más cuidada del Rincón del Vago, que no es evidentemente la bibliografía que uno espera que sus alumnos utilicen para trabajos académicos. Y la última, renuncio a intentar explicarla, es una página de popularización de la astronomía que en algún momento aparece una descripción de un higrómetro, pero evidentemente no solamente hay un problema de estética de cómo se cita, sino de la pertinencia de los recursos que se citan. Bueno, y ahora ya sé que estáis pensando, bueno, es que Alfredo ha cogido a sus peores alumnos, o a sus alumnos menos diestros, y los pone aquí. Bueno, sí, que es cierto que lo he hecho, que ahí tengo alumnos muy buenos que no escriben ni mucho menos así. Pero también es cierto que tengo muchos alumnos así. Y ahora es cuando empiezo a hacer gamberrismo institucional y gamberrismo académico. Pero no solamente es cierto que mis alumnos escriban así de mal, es que algunos académicos escriben igualmente mal. Y sobre todo, lo peor de todo, es que documentan igual de mal sus afirmaciones. Voy a esa parte de gamberrismo de la propuesta. Voy a analizar no lo que dice, sino cómo lo dice y cómo lo documenta el documento de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, que se presentó en febrero de este año ante el Ministerio de Educación. Y ese documento estaba firmado por representantes muy ilustres de nuestra comunidad académica. No quiero entrar en lo que dice, insisto, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de cómo lo dice y cómo documenta sus afirmaciones. Bueno, es un documento de 84 páginas, con notas al pie de página y sin bibliografía final, mal vamos, y más o menos tiene unas 70 y tantas notas a pie de página. De esas 70 y tantas notas a pie de página, 50 desarrollan, aproximadamente, aspectos secundarios del texto, del discurso. 15 hacen referencias a documentos de Internet y 6 son referencias bibliográficas que voy a poner entre comillas tradicionales, o que supongo que son referencias bibliográficas tradicionales, porque hay algunas que no sé lo que son. Si me permiten, durante 2 minutos vamos a ver ese documento. En primer lugar, hay referencias a documentos que no están accesibles o que son inexistentes. No sé si se ve razonablemente bien. Hay una referencia a un artículo en el New York Times del 25 de noviembre del año 2012 y un enlace. Cuando yo, que soy muy malo, pulso en el enlace, me manda una página del New York Times que dice, página no encontrada. Mi pregunta es inmediata. ¿Y ese artículo que apareció en la versión electrónica del New York Times tiene correlato físico? ¿Apareció en la versión impresa? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que el New York Times, por su propia dinámica de archivo de los documentos que genera, ya no está en ese punto. Y eso incomoda. Para el que lee, me parece incómodo. Luego,
hay en ese documento referencias de segunda mano. La nota 29 dice: el baremo que rige las acreditaciones fue muy criticado cuando se publicó, BOE del 6 de octubre de 2007. Aquí se cita, página 40.653, del que se hicieron eco revistas científicas internacionales. Véase ergodit.ugr.es. O sea, que no las recopila, sino que dice, bueno, las ves allí. Es una referencia de segunda mano que empieza a incomodar. Luego hay citas imprecisas, y este es el ejemplo de eso que decía antes, que no sé lo que es. Una cita, la número 10, dice: audacia para llegar más lejos. Universidades fuertes para la España del mañana. Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Unión Europea 2015, formada por Rolf Terrack, Eva Egron-Polak, Pierre de Maret, Jean-Marc Rapp y Jamil Salmi. ¿Alguien me puede decir si eso es una fotocopia, una comunicación personal, un documento en línea, una cosa que está allí? No sé qué es. Y deberían decirme qué es. Eso me incomoda tremendamente encontrarme referencias bibliográficas o apoyaturas documentales que no identifico bien qué son. Bueno, en algunos casos hay referencias genéricas que yo considero que no son pertinentes en un trabajo especializado. La nota número 39 dice: véase Alonso Rodríguez Navarro en El País del 11 de diciembre, el fracaso de la investigación no permite cambiar el modelo productivo. Y te da una referencia al País. Con mis respetos para el señor Rodríguez Navarro y para el periódico El País, una cuestión de política científica tan importante como esa tiene montañas de libros y montañas de documentos eruditos mucho más importantes que una planilla en El País, ¿no? O sea, parece poco depurada la. Y luego hay citas, referencias absolutamente genéricas que me parecen poco cuidadosas, que no se cita con precisión las páginas y la autoría. En la nota 48 citan un trabajo de un tal F. Pérez y L. Serrano, que son los directores, y un volumen sobre universidad, universitarios y productividad en España. Se supone que eso es un libro de capítulos, en el que hay una serie de personas que hacen aportaciones puntuales y concretas que son las que tú deberías citar, no una referencia genérica de ese tipo. Pero hay alguna, les voy a enseñar la última para no insistir, que ya me parece absolutamente inaceptable. Una cita incorrecta. Está desarrollando unos datos estadísticos y cita: según el OCDE Factbook de 2011, que trata de economía, medio ambiente y estadísticas sociales, y como debe ser que no tiene ni autor, ni editorial, ni pie de imprenta, ni año, pues pone el ISBN. Yo no soy un especialista en documentación, pero en términos documentales me parece que la muestra de documentación que aportan, vamos, es sobrecogedora. Yo me planteé el otro día, si yo fuera miembro del tribunal de un trabajo fin de grado o de un trabajo fin de máster y me llega un documento con un trabajo con esta documentación, ¿qué haría con él? Honestamente, lo tengo que decir, creo que lo suspendería. Lo devolvería al alumno diciéndole, por errores metodológicos básicos. O sea que, independientemente de la anécdota y del gusto que dé meterse con las autoridades académicas que elaboran estos informes, que también he de reconocer que lo da, y de las opiniones que el documento inspire, que a mí no me inspira muy buenas opiniones, como ya se pueden imaginar, me interesa mucho identificar malos hábitos o malas prácticas o carencias de la comunidad académica respecto de la escritura. Mis estudiantes no leen, o no leen demasiado, o no leen todo lo que me gustaría a mí, no tienen el hábito de la escritura, y algunos de nuestros académicos tienen limitaciones procedimentales, y pregunto, ¿y actitudinales? En la recopilación de material, de documentación pertinente y en la cita correcta de los recursos que utilizan. Sé que estoy poniendo dos ejemplitos y estoy intentando extrapolar, pero creo honestamente que se puede generalizar a partir de estos tres ejemplillos que les he mostrado. Hay un uso preferente de la documentación en línea. Es evidente, es mucho más rápido, es mucho más inmediata, sí. Pero también me temo que hay una cierta desconsideración de la información impresa. Nadie asume el esfuerzo de ir al documento físico si tiene una versión en línea o si el cúmulo de información que tiene en línea es suficiente como para justificar que no consulte el otro. Y, desde luego, falta un criterio unitario de cita en la bibliografía y en la justificación documental de aquello que uno afirma. Y creo, honestamente,
que los docentes y los investigadores, porque tanto me da uno que otro, deberíamos exigir a nuestros alumnos, sean alumnos de grado o alumnos de posgrado, consistencia y coherencia lógica en los argumentos expuestos, o sea, que aquello tenga enjundia de verdad, pero también, tan importante como lo primero, rigor documental y cita apropiada de sus fuentes. Lo que no estoy tan seguro, y por eso planteo la pregunta aquí, es si reconoce el conjunto de los docentes la necesidad de esa exigencia. Y si la reconocemos, si disponemos de herramientas conceptuales o metodológicas para llevarla a cabo. No estoy seguro que en todas las disciplinas todos los miembros del colectivo académico tengan esa sensibilidad, ¿no? Por hacer una prospección muy somera, he visto en el grado en Historia, que evidentemente es una disciplina que enfatiza mucho las fuentes escritas, los métodos y las técnicas, sí que hay asignaturas específicas. Pero en el grado en Biología, del que, como he dicho antes, me siento corresponsable, tenemos una asignatura de métodos en Biología en la que solamente hay un epígrafe pequeñísimo, se ha descolocado un poquito, el tema 7 de un temario de prácticamente 40, 50 temas, que trata sobre búsqueda bibliográfica en bases de datos. Ni siquiera trata sobre escritura formalizada, sino simplemente sobre búsqueda de la información. Yo me temo que en mi disciplina, y en general en las ciencias y en la salud, los aspectos relacionados con la documentación y con la cita correcta se ven más como un complemento necesario pero molesto de la verdadera investigación, que es la vacuna del SIDA, el gen no sé cuántos, etc. Y que el conjunto de mi profesión, en el ámbito en el que yo trabajo, considera que esta insistencia en la cita, en la argumentación, en la justificación documental, bueno, pues es un pequeñito adorno que no es ni siquiera imprescindible. Yo creo que sí que lo es, pero me temo que buena parte de mi colectivo no lo considera así. Claro, a la vista de eso, ¿qué papel juega o puede jugar la biblioteca para superar esas limitaciones? Yo he identificado 3 estrategias: cursos no formales, cooperación formal de las bibliotecas en las actividades docentes y la transformación de las bibliotecas en centros de recursos para el aprendizaje y la investigación. De esto saben ustedes mucho más que yo, con lo cual yo apuntaré, a lo mejor incluso temerariamente, algunas consideraciones. Creo que la primera estrategia, los cursos no formales, es una estrategia extremadamente bien intencionada, pero me temo que con muy escasa repercusión. Yo no tengo estadísticas, pero mi sensación es que es prácticamente irrelevante. La cooperación formal en actividades docentes, por medio del reconocimiento de créditos o de certificados específicos, tiene, me parece, algún problema. Primero, una resistencia corporativa de los docentes, vamos a decirlo claramente. La docencia es una cosa que hacemos nosotros y los bibliotecarios son los que van a la estantería por el libro y solo se tienen que limitar a darme el libro cuando yo lo quiera y el momento que yo lo quiera. Y cuanto más rápido, mejor. Hay, evidentemente, resistencias corporativas, pero no debemos olvidar que también hay unas situaciones administrativas y profesionales complejas. La transformación de las bibliotecas en los CRAIs, en los Centros de Recursos de Aprendizaje e Investigación, sigo siendo un poquito provocador, ya me perdonan, me pregunto si no es un cambio de nombre para una cosa que ya existe desde siempre y que lo único que tenemos que hacer es potenciar esa función. Lo digo yo, que durante un tiempo, en vez de dar historia de la biología, daba una asignatura que se llamaba Evolución de teorías y métodos en biología, que ya me explicarán a mí qué significa evolución de trabajos y métodos en biología, sino historia de la biología, pero bueno. Pero a veces sí que tenemos una cierta tendencia, una cierta tentación a, cambiando el nombre de las cosas, creer que cambiamos su función, cuando esas dos cosas no van necesariamente unidas. En todo caso, yo sí que me manifiesto a favor de un nuevo marco de colaboración de las bibliotecas, de los bibliotecarios, de las bibliotecarias y de los docentes en la actividad universitaria. Y ese nuevo marco de colaboración deberá pasar por nuevas actitudes del profesorado respecto de la tarea del bibliotecario, del documentalista o del proceso de documentación, y también, y me temo, que por la definición de perfiles específicos entre el colectivo personal vinculado a las bibliotecas.
de forma que no tengamos autodidactas voluntaristas, sino auténticos profesionales de la documentación especializados en una tarea docente, en una tarea de, no quiero decir apoyo, como me pasa como Javier antes, no quiero decir apoyo, en una tarea de colaboración, de trabajo conjunto con los docentes. Bueno, claro, que toda esta propuesta bien intencionada, que yo soy el primero en reconocer que hago, tiene que compatibilizarse con las visiones y con las necesidades que cada colectivo universitario tiene de la biblioteca. Y como las universidades tienen muchos colectivos y muchos colectivos distintos, el modelo ideal de biblioteca que tenemos cada uno de nosotros es distinto. Me juego mi sueldo un mes a que los gestores universitarios quieren la biblioteca más rentable, aquella que disponga de los fondos que su comunidad necesite y pueda usar. Para el alumno, la biblioteca que quieren es la más eficaz, la que dispone de lo que necesita de manera inmediata y razonable. He puesto predigerido como una especie de metáfora de que bien hilado, bien secuenciado el nivel de complejidad de la información para el estudiante. Para el investigador, si le pides a cualquier investigador qué biblioteca dice, pues una biblioteca la más completa, la biblioteca universal. Me he permitido la pedantería erudita de decir el libro de arena o la biblioteca de Babel que había definido Jorge Luis Borges. Y ahora, el profesor de a pie, que es o intenta ser lo mejor posible como profesor, lo modesto que es como investigador, pero que tiene un cierto amor a los libros y a las bibliotecas, ¿qué tipo de biblioteca quiere? Y tengo que decir que, evidentemente, en ese perfil de investigador y romántico es en el que yo me encuadro. Pues mi biblioteca ideal es esa. Esa es el señor que está sentado en el sillón es Alexander von Humboldt, probablemente el naturalista a caballo del siglo XVIII o XIX más importante. No cuento anécdotas sobre él porque me voy de tiempo, que era rico por su casa y, aparte de viajes por toda América y prácticamente por todo el mundo, logró conseguir una biblioteca que a mí me parece tan preciosa como esa que está en el grabado. Evidentemente, ese tipo de bibliotecas físicas, con encanto, a mí me apasionan. Pero soy consciente que necesitamos otro tipo de bibliotecas en las que haya una serie de recursos electrónicos. No me he podido resistir a poner dos bibliotecas que para mí me parecen maravillosas, la de archive.org, que es un metabuscador de bibliotecas, y la de la Biodiversity Heritage Library, que recopila prácticamente toda la producción científica sobre ciencias naturales hasta el siglo XIX. Pero me temo, bueno, no sé si me temo, es la situación que se está produciendo, que la biblioteca del futuro va a ser esta, en la que la biblioteca humboldtiana y la biblioteca física va a ser reducida a su mínima expresión y que va a haber una absoluta saturación de recursos electrónicos, de bibliotecas virtuales de todo tipo. Bueno, eso probablemente va a llevar un reajuste de las bibliotecas, es evidente, pero también de nuestra tarea como docentes, como investigadores y como bibliotecarios. En todo caso, sí quiero enfatizar que, en mi opinión, el profesor, el investigador y el bibliotecario, en ese marco de biblioteca que se avecina, va a tener siguiendo vigencia y creo honestamente que va a ser incluso más importante que antes. Vamos a tener que desbrozar, vamos a tener que guiar al alumno de pregrado o de posgrado en el bosque de la documentación. La primera vez que leí ese poema de Eliot me dio mucho que pensar y por eso lo quería poner aquí. Decía Eliot: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Si queremos no darle una visión pesimista y catastrófica, o una respuesta pesimista y catastrófica a esos versos, el papel del bibliotecario, del investigador y del profesor va a seguir siendo fundamental. Tendremos que ser capaces de llevar casi de la mano a nuestros alumnos desde la información al conocimiento y dejarlos en el umbral para que ellos mismos, como parte de su desarrollo intelectual y de su desarrollo personal y de su carrera académica, sean capaces de dar el paso hacia la sabiduría.
Nada más, quiero acabar con un pequeño guiño. Ya han visto que me he pasado despotricando respecto de documentos varios por falta de bibliografía y, a modo de broma, quiero incluir una última diapositiva de bibliografía. Bibliografía, toda, pero por favor bien citada. Muchas gracias.